Cómo el budismo te enseña a crear buena suerte cada día. La palabra suerte suele evocar imágenes de azar, de circunstancias fortuitas o de golpes de destino que llegan sin aviso. Pero el budismo, con su visión profunda de la mente y la existencia, nos enseña algo radicalmente distinto. La buena suerte no es algo que se recibe, sino algo que se crea conscientemente a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestra energía interior. La verdadera fortuna, según esta filosofía milenaria, no proviene de los números, las coincidencias o los amuletos, sino del estado de nuestra conciencia y de cómo nos relacionamos con el mundo en cada instante. El budismo nos invita a comprender que cada pensamiento, cada emoción y cada decisión siembra una causa, y de esas causas brotan los efectos que con el tiempo llamamos destino o suerte. Por eso, un practicante budista no se pregunta ¿por qué tengo mala suerte?, sino ¿qué estoy creando con mi mente y mis acciones? La buena suerte, entonces, no es un privilegio de unos pocos, sino una consecuencia natural de vivir en armonía con las leyes universales que rigen la vida, la ley del karma, la ley de la atención y la ley de la interdependencia. En las enseñanzas del Buda, se revela que quien cultiva la mente serena, el corazón compasivo y la intención correcta, comienza a atraer circunstancias favorables sin esfuerzo aparente, no porque el universo premie o castigue, sino porque la realidad externa refleja el equilibrio interno. Un corazón en calma percibe oportunidades donde otros ven obstáculos. Una mente libre del miedo ve caminos donde otros ven muros. Así, crear buena suerte se convierte en un arte espiritual, una práctica diaria de transformación interior que cambia silenciosamente nuestra relación con todo lo que nos rodea. En este texto exploraremos cómo el budismo enseña a crear buena suerte cada día a través de 5 principios esenciales: el poder de la mente consciente, la energía de la gratitud, la importancia de las acciones correctas, la fuerza del desapego y el flujo natural de la vida. Cada uno de estos principios es una llave que abre la puerta hacia una vida en la que los golpes de suerte dejan de ser accidentes y se transforman en expresiones naturales de una existencia equilibrada y despierta. La mente como fuente de toda fortuna. Para el budismo, la mente no es solo un órgano que piensa, es el origen de toda la realidad. Todo cuanto experimentamos, ya sea alegría, sufrimiento, prosperidad o escasez, tiene su raíz en los estados mentales que cultivamos a lo largo del tiempo. En el Dhammapada, una de las obras más importantes de la tradición budista, el Buda declara: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Con estas palabras se nos invita a comprender que la mente es una fuerza creadora, capaz de generar fortuna o desgracia dependiendo de cómo se entrene. La mayoría de las personas asocian la suerte con factores externos: un empleo conseguido, un encuentro inesperado, una oportunidad que aparece. Sin embargo, desde la perspectiva budista, estos sucesos no surgen de la nada. Son reflejos de una energía interior. Si la mente está dominada por la ansiedad, el miedo o la avidez, atrae confusión y caos. Pero si la mente vibra en calma, claridad y confianza, inevitablemente atraerá circunstancias que reflejan esa misma frecuencia. Es por eso que el entrenamiento mental, la práctica de la atención plena o mindfulness, es el primer paso para crear buena suerte. El practicante budista aprende a observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Descubre que cada pensamiento es una semilla. Los pensamientos bondadosos germinan en acciones virtuosas que traen bienestar. Los pensamientos negativos germinan en conductas impulsivas que generan sufrimiento. Cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de vivir como víctimas del azar y empezamos a asumir la responsabilidad de nuestra fortuna. No se trata de controlar el mundo, sino de dirigir la mente hacia estados constructivos y luminosos.
El Buda enseñó que la mente es como un jardín. Si descuidamos el terreno, las malas hierbas del resentimiento, la envidia o la pereza lo invadirán. Pero si cultivamos la atención, la compasión y la ecuanimidad, florecerán las semillas de la sabiduría. En la práctica cotidiana, esto se traduce en pequeños actos de vigilancia interior, observar cómo reaccionamos ante una crítica, cómo pensamos sobre nosotros mismos, cómo interpretamos los contratiempos. Cada vez que elegimos responder con calma en lugar de con ira, sembramos buena suerte. Cada vez que reemplazamos la queja por la gratitud, abrimos el camino para nuevas oportunidades. En los monasterios budistas se enseña una disciplina silenciosa: entrenar la mente para mantener la claridad en medio del caos. Los monjes no buscan fortuna en los templos, sino dentro de sí mismos. Saben que cuando la mente se vuelve clara, el mundo se aclara con ella. Cuando uno deja de temer al futuro y de aferrarse al pasado, empieza a vivir desde el presente, y en el presente las bendiciones comienzan a manifestarse de manera natural. Esto no es magia, es la consecuencia directa de alinear la mente con la realidad tal como es. Los maestros Zen solían decir: una mente en paz es una mente afortunada. La suerte, en el sentido más profundo, no depende de los acontecimientos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. Una la considera una tragedia, la otra una oportunidad. Esa diferencia de percepción crea dos realidades distintas. Así, la buena suerte no se encuentra, se interpreta, se construye y se vive. Cuando aprendemos a ver desde la serenidad, la vida empieza a organizarse de manera distinta. Personas adecuadas llegan en el momento preciso, circunstancias favorables aparecen sin buscarlas, y las soluciones fluyen con naturalidad. Esto no sucede porque un poder externo intervenga, sino porque la mente, al dejar de resistir, se vuelve un canal por donde la energía de la vida puede circular libremente. Y esa corriente, cuando no está bloqueada por el miedo o la duda, siempre conduce hacia la prosperidad. Crear buena suerte desde la mente es aprender a ser el arquitecto de nuestra experiencia. Es comprender que cada pensamiento tiene un peso vibracional y que el universo responde a esa vibración de manera exacta. Si nuestra mente irradia confianza, atracción y apertura, todo lo que necesitamos comienza a acercarse. Por eso, los maestros recomiendan comenzar cada día con un momento de silencio, respiración consciente y afirmación interior. Decir con sinceridad: hoy me abro a lo bueno, hoy siembro paz, hoy actúo desde el amor. Esta simple práctica transforma la estructura mental y, con el tiempo, transforma la vida misma. La mente, en esencia, no necesita suerte. Ella es la creadora de todas las suertes posibles. Pero cuando no la entrenamos, se convierte en un río desbordado que arrastra nuestros deseos, miedos y emociones sin control. El budismo nos enseña a canalizar ese río, a volvernos sus guardianes y a dirigirlo hacia un destino luminoso. De esa manera, la buena suerte deja de ser una meta lejana y se convierte en un estado continuo del ser. Al finalizar este primer principio, recuerda: no puedes controlar los resultados, pero sí puedes controlar la causa más profunda de ellos, tu mente. Todo lo que hoy llamas suerte comenzó como una vibración mental, un pensamiento, una intención. Cuídalos, obsérvalos y oriéntalos hacia la claridad. Porque cuando tu mente se vuelve luminosa, la fortuna se vuelve inevitable. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir aprendiendo cómo transformar tu energía y atraer bendiciones a tu vida desde la sabiduría budista, te invito a suscribirte a este canal. Juntos, seguiremos explorando las enseñanzas que despiertan el alma y cambian el destino. La energía de la gratitud como imán de la buena suerte.
Cuando el Buda hablaba de los estados mentales que conducen al sufrimiento o a la liberación, mencionaba una palabra que muchos practicantes modernos aún subestiman: katanutta, que significa reconocimiento del bien recibido, o en otras palabras, gratitud. En la enseñanza budista, la gratitud no es simplemente un gesto de cortesía o una emoción pasajera. Es una forma de conciencia elevada, una energía que transforma radicalmente la manera en que percibimos y experimentamos la vida. Mientras la mente ordinaria se enfoca en lo que falta, la mente agradecida se enfoca en lo que ya es. Esa diferencia tan simple pero tan profunda cambia completamente la vibración del ser y con ello las circunstancias que atraemos. En el budismo se enseña que donde va la atención, fluye la energía. Si la atención se dirige constantemente a las carencias, el universo entero se convierte en un espejo de esas carencias. Pero si la atención se posa sobre la abundancia, sobre el milagro del simple hecho de existir, esa misma energía comienza a expandirse. No es una cuestión de optimismo superficial, sino de comprensión profunda. La gratitud no niega la dificultad, pero la trasciende al reconocer que incluso dentro del desafío existe un regalo oculto. Y cuando el corazón vibra en esa frecuencia de reconocimiento, la vida responde con más razones para agradecer. El practicante budista aprende que el mundo externo es una proyección de los estados internos. La suerte, entendida como la coincidencia armoniosa de eventos favorables, no es más que el reflejo de una mente que ya vive en armonía con el flujo universal. Cuando alguien vibra en gratitud, su campo energético se expande. Empieza a percibir oportunidades invisibles para otros. Su intuición se afina, su mente se aclara. En cambio, quien vive en la queja, en el resentimiento o en la constante comparación, se encierra en una frecuencia densa que bloquea el flujo natural de la vida. Imagina por un momento un lago tranquilo. Su superficie, lisa como un espejo, refleja con precisión la luna. Ahora imagina ese mismo lago agitado por el viento, cubierto de olas. La luna sigue allí arriba, pero el reflejo desaparece. El universo funciona del mismo modo. Las bendiciones, las oportunidades, las buenas suertes siempre están disponibles, pero solo una mente serena y agradecida puede reflejarlas. La gratitud es ese estado de calma luminosa que permite ver con claridad lo que siempre ha estado presente. Los textos antiguos narran que incluso los seres iluminados comienzan cada día recordando las causas y condiciones que les permiten estar vivos, respirar, practicar, compartir el Dharma. Agradecen el cuerpo aunque sea imperfecto. Agradecen los maestros, aunque a veces sean severos. Agradecen las dificultades porque las reconocen como oportunidades para purificar el karma y fortalecer la sabiduría. Este tipo de gratitud no depende de las circunstancias, sino que surge de una comprensión profunda. Todo lo que llega a nuestra vida, agradable o doloroso, contiene una enseñanza oculta. La mayoría de las personas esperan tener suerte para sentirse agradecidas, pero el budismo enseña lo contrario. Es la gratitud la que genera la suerte. Cuando el corazón está abierto, cuando la mente deja de luchar contra la realidad y empieza a abrazarla, la energía vital fluye sin obstáculos, y ese flujo natural se traduce en sincronías, coincidencias, encuentros providenciales. No porque alguien allá arriba decida recompensarnos, sino porque hemos dejado de resistir la corriente de la existencia. Hay una historia zen que ilustra este principio de manera simple. Un anciano maestro perdió su único caballo. Los vecinos corrieron a lamentarse con él. ¡Qué desgracia! ¡Qué mala suerte has tenido! El maestro solo respondió: ¿mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Días después, el caballo regresó trayendo consigo a 3 caballos salvajes. Los vecinos se asombraron. ¡Qué buena suerte has tenido! El maestro repitió:
¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Poco después, su hijo intentó domar uno de los caballos y se rompió una pierna. ¡Qué desgracia!, dijeron otra vez los vecinos. ¿Desgracia? ¿Bendición? ¿Quién sabe?, contestó el maestro. Semanas más tarde, el ejército llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes, excepto al hijo del maestro, que fue dejado atrás por su lesión. Solo entonces los vecinos comprendieron el sentido de su sabiduría. Esta parábola nos recuerda que la suerte y la desgracia no existen como realidades absolutas. Todo depende del modo en que observamos los acontecimientos. La mente agradecida no necesita clasificar la vida entre buena o mala, sino que la acepta como un proceso en constante transformación. Desde esa aceptación nace la verdadera fortuna, la que no depende de las apariencias externas. Practicar la gratitud en el budismo no es recitar frases vacías ni escribir listas mecánicas. Es un entrenamiento de percepción. Significa aprender a mirar profundamente, a reconocer el valor escondido detrás de lo cotidiano. Cada respiración, cada rayo de sol, cada conversación, cada error, cada lágrima. Todo puede ser motivo de gratitud si se observa desde la conciencia. Cuando se alcanza ese nivel de comprensión, la vida deja de parecer un campo de batalla y se convierte en un maestro silencioso. El monje Thich Nhat Hanh decía: «La felicidad está disponible si sabes detenerte y reconocerla». Esa frase encierra el núcleo del poder transformador de la gratitud. Muchas veces creemos que necesitamos lograr más, tener más o cambiar las circunstancias para sentirnos afortunados. Pero la práctica budista enseña que el momento presente, tal como es, ya contiene todos los elementos de la plenitud. Solo debemos detenernos y mirar con atención. Desde el punto de vista energético, la gratitud actúa como un imán. Todo lo que agradeces, lo multiplicas. Todo lo que ignoras, lo pierdes. Este principio no es una superstición, sino una observación directa de la ley del karma. Cuando aprecias lo que tienes, generas energía de abundancia, y esa energía atrae más experiencias que resuenan con ella. Cuando te enfocas en lo que falta, generas energía de carencia, y esa vibración atrae situaciones que refuerzan esa sensación de vacío. Así de simple y así de profundo. Por eso los maestros recomiendan comenzar y terminar cada día con un acto consciente de gratitud. No se trata de un ritual religioso, sino de un ajuste vibracional. Al despertar, reconocer el regalo de un nuevo día. Antes de dormir, agradecer las lecciones, incluso las difíciles. Con el tiempo, esta práctica transforma la estructura mental. La mente deja de centrarse en los problemas y empieza a ver posibilidades. El corazón deja de cerrarse ante la frustración y comienza a abrirse ante la vida. Una mente agradecida no teme perder, porque comprende que nada nos pertenece realmente. Todo lo que tenemos, desde el cuerpo hasta las relaciones, desde el aire que respiramos hasta la comida que comemos, es prestado por la existencia. Esa comprensión genera humildad, y la humildad, a su vez, genera paz. No hay mejor suerte que vivir sin el peso del ego, que siempre exige más. Cuando se cultiva la gratitud, incluso las pérdidas se transforman. Un practicante budista que medita sobre la impermanencia aprende a agradecer lo que ya no está, porque su ausencia también enseña. Agradece al maestro que se fue, porque su partida revela la profundidad del apego. Agradece al amigo que traicionó, porque su acción mostró el valor del perdón. Agradece al dolor, porque sin él no habría crecimiento. En este sentido, la gratitud no es una emoción pasiva, sino una fuerza activa que transmuta el sufrimiento en sabiduría. A medida que la gratitud se vuelve una forma de vida, se produce un cambio sutil pero poderoso. Desaparece la sensación de separación entre el yo y el mundo. Empiezas a sentirte parte de un tejido mayor, una corriente que te sostiene y te guía.
Comprendes que nada ocurre por accidente, que cada experiencia es una oportunidad para despertar. Esta comprensión disuelve la ansiedad, el miedo y la desesperanza. Y cuando esos velos caen, la energía vital puede manifestarse en toda su plenitud. En ese estado, la buena suerte ya no es una meta, sino una consecuencia natural del equilibrio interior. El budismo también enseña que la gratitud abre las puertas del mérito. En muchas tradiciones, los monjes practican el dana, el acto de dar, como una forma de expresar agradecimiento por la interdependencia. Cada donación, cada palabra amable, cada sonrisa, se considera una ofrenda al universo. Y el universo, en su equilibrio perfecto, devuelve ese mérito en forma de circunstancias favorables. No es un trueque, sino una armonía natural. Cuando das con el corazón, inevitablemente recibes. Hay un momento en el camino espiritual en el que el practicante comprende que no puede controlar la vida, pero sí puede honrarla. Esa comprensión es la esencia de la gratitud. Honrar la vida significa estar presente en ella, reconocer su fugacidad, maravillarse por su belleza y aceptar su misterio. Desde ese lugar de reverencia, todo se vuelve un milagro, una taza de té, una conversación sincera, un rayo de sol sobre la piel. En ese nivel de atención no hay espacio para la queja ni para el victimismo, solo hay aceptación, y de esa aceptación brota una paz profunda. La persona agradecida no espera que la suerte toque a su puerta, sabe que la suerte ya está en su capacidad de percibir lo valioso del momento. Y esa percepción se convierte en una fuente inagotable de alegría. El agradecido no acumula cosas, acumula comprensión, no busca fortuna en el futuro, la encuentra en la sencillez del ahora. La práctica de la gratitud también tiene un poder sanador. Cuando el corazón agradece, el cuerpo se relaja, el sistema nervioso se equilibra, la mente se aquieta. Numerosos estudios modernos han comprobado que la gratitud reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y fortalece el sistema inmunológico. Pero el budismo lo sabía hace milenios. Una mente en paz genera un cuerpo sano. La salud y la suerte, en última instancia, son manifestaciones de una misma energía armoniosa. El desafío es mantener la gratitud incluso cuando la vida no sale como esperamos. Es fácil agradecer cuando todo fluye, pero el verdadero poder se revela cuando podemos decir gracias en medio de la tormenta. El Buda enseñó que la vida está marcada por el sufrimiento, dukkha, pero también enseñó que ese sufrimiento puede ser transformado. Agradecer en el dolor no significa negar el dolor, sino reconocer su función purificadora. Cada dificultad, vista con sabiduría, se convierte en una oportunidad para soltar el ego y abrir el corazón. En los monasterios tibetanos, los lamas suelen practicar la gratitud hacia los enemigos. Agradecen a aquellos que los critican o los hieren, porque los consideran maestros disfrazados. Su lógica es simple: sin quienes nos desafían, no podríamos desarrollar paciencia, compasión ni humildad. Esta visión puede parecer radical desde una perspectiva ordinaria, pero contiene una verdad profunda. Si aprendemos a agradecer, incluso a quien nos hiere, nos liberamos del ciclo de resentimiento y sufrimiento. Esa libertad interior es la forma más pura de buena suerte. La gratitud también nos enseña a confiar. Cuando comprendemos que todo lo que llega tiene un propósito, dejamos de forzar los acontecimientos, dejamos de empujar la vida y comenzamos a fluir con ella. Esa confianza es la semilla del milagro, porque cuando soltamos el control, la existencia puede desplegar su sabiduría. A veces la vida no nos da lo que queremos porque nos está preparando para algo mejor. Solo una mente agradecida puede reconocer ese plan invisible. Con el tiempo, el practicante descubre que la gratitud es una forma de iluminación en sí misma. No necesita meditar durante horas ni buscar señales místicas.
Basta con abrir los ojos y reconocer el milagro constante de la existencia. Esa conciencia simple pero profunda transforma el modo en que respiramos, caminamos, comemos, hablamos. Cada acción se convierte en un acto sagrado, una celebración de estar vivos. Y en esa vibración, la suerte se convierte en algo inevitable. Así, la gratitud se revela como un puente entre la mente y el universo. Es la llave que abre el flujo de la abundancia. No porque el universo premia a quien agradece, sino porque quien agradece está en armonía con la realidad. La resistencia cesa, el miedo se disuelve, la energía fluye, y cuando la energía fluye, la vida responde con generosidad. Agradecer no es solo decir gracias, es un modo de vivir. Es caminar sabiendo que cada paso es un regalo, mirar sabiendo que cada vista es un privilegio, amar sabiendo que cada vínculo es una oportunidad. Cuando esa actitud se instala en el corazón, las fronteras entre lo ordinario y lo milagroso desaparecen. Todo se vuelve sagrado. La mente agradecida no teme al futuro porque confía en el presente. No carga con el pasado porque comprende que todo sirvió para llegar hasta aquí. Y en ese estado de serenidad, la buena suerte se vuelve una constante. No porque todo salga bien según nuestras expectativas, sino porque todo adquiere sentido. Crear buena suerte desde la perspectiva budista es un proceso interior. No requiere rituales externos ni fórmulas secretas, solo una disposición profunda del alma, la disposición de agradecer. Cuando agradeces, la vibración de tu corazón se alinea con la frecuencia de la vida. Y en esa alineación no hay errores, solo sincronicidad. Lo que parece casualidad se vuelve causalidad. Lo que parecía pérdida se revela como aprendizaje. Lo que parecía obstáculo se transforma en guía. Si cada mañana decides comenzar el día con gratitud, aunque sea por una sola cosa, tu respiración, tu cuerpo, el sol que entra por la ventana, estarás sembrando una semilla de fortuna. Esa pequeña semilla, regada con constancia, se convierte en un árbol que da frutos de paz, amor y prosperidad. Y cuando ese árbol florece, su sombra alcanza también a quienes te rodean. Esa es la verdadera magia de la gratitud. No solo cambia tu suerte, sino que transforma el mundo a tu alrededor. Donde antes había quejas, surge inspiración. Donde antes había miedo, nace esperanza. Donde antes había oscuridad, aparece luz. Porque la gratitud no es una emoción aislada, es una expansión de la conciencia que eleva a todos los seres. Cuando vives en gratitud, la vida te sorprende constantemente. Personas adecuadas aparecen en el momento justo, puertas que parecían cerradas se abren, caminos que no veías se revelan. Pero lo más importante no es lo que recibes, sino en quién te conviertes. Te conviertes en un canal de armonía, en un espejo de la bondad que siempre ha estado en el universo. Así, el camino budista de la buena suerte no consiste en esperar que las estrellas se alineen, sino en alinear la mente con el corazón, y ambos con el presente. La gratitud es el punto de encuentro donde el yo desaparece y la vida se manifiesta en su forma más pura. Y en ese estado de unidad, la fortuna no tiene opuesto, porque todo se percibe como bendición. Por eso, cada vez que sientas que la suerte te abandona, no mires al cielo buscando señales. Mira dentro de ti. Observa cuánta gratitud vibra en tu corazón. Si hay queja, transforma esa energía en aceptación. Si hay miedo, cámbialo por confianza. Si hay vacío, llénalo de aprecio por lo que ya es. La vida responderá, siempre responde. La gratitud, en definitiva, es el arte de vivir despierto. Es la comprensión de que cada momento, incluso el más sencillo, contiene el infinito. Cuando esa comprensión se vuelve constante, ya no hay necesidad de buscar suerte, porque descubres que siempre la has tenido. Si este mensaje resonó en ti,
Si sentiste la verdad silenciosa de estas palabras y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para transformar tu vida desde adentro hacia afuera, te invito a suscribirte a este canal. Aquí continuaremos explorando juntos el arte de crear fortuna interior y descubrir la paz que ya habita en tu ser. Las acciones correctas, como semillas del destino afortunado, en el corazón de las enseñanzas budistas existe una verdad inquebrantable. Cada acción tiene una consecuencia. Nada ocurre al azar y nada se pierde en el vacío. El universo entero es un entramado de causas y efectos, y cada pensamiento, palabra o movimiento que realizamos deja una huella en ese tejido invisible. A esa ley inmutable se le llama karma. Pero lejos de ser una condena, el karma es el mecanismo más compasivo que existe, porque nos enseña que el poder de transformar nuestro destino siempre reside en nuestras propias manos. En este contexto, el budismo nos invita a comprender que la buena suerte no se pide, se cultiva, no se espera, se siembra con acciones correctas. El Buda enseñó que vivir con sabiduría es vivir con intención. La vida no es un flujo de casualidades, sino un espejo que refleja lo que proyectamos. Cuando nuestras acciones están alineadas con la verdad, la compasión y la conciencia, la vida responde con armonía. Pero cuando actuamos desde la ignorancia, el egoísmo o la avidez, inevitablemente generamos desarmonía y sufrimiento. La buena suerte, entonces, no es un capricho del destino, sino el fruto maduro de las semillas que sembramos cada día con nuestras elecciones. En el noble camino octuple, el Buda delineó los principios que conducen a la liberación del sufrimiento y al florecimiento del ser. Entre ellos se encuentra el concepto de acción correcta, Samma Kamanta. Este principio no se limita a evitar el daño, sino que implica actuar desde la comprensión profunda de la interdependencia. Cada gesto, por pequeño que parezca, afecta al todo. Por eso, cada acción consciente, compasiva y justa, aunque sea mínima, genera un eco positivo que tarde o temprano retorna a nosotros en forma de oportunidades, coincidencias y circunstancias favorables. Muchos buscan la suerte en rituales, en talismanes, en fórmulas mágicas que prometen cambiar el curso de la vida. Pero el verdadero practicante budista comprende que el acto más sagrado no está en lo externo, sino en la pureza de la intención. Si ayudas a otros sin esperar recompensa, si trabajas con honestidad, si hablas con respeto, si eliges no herir incluso cuando podrías hacerlo, estás creando causas invisibles que florecerán como bendiciones inevitables. Nadie puede escapar de los frutos de sus actos, y esa certeza, lejos de ser una amenaza, es una fuente de esperanza infinita. Cada acción correcta es una semilla plantada en el campo de la conciencia. A veces, esas semillas germinan rápido, y los resultados se ven de inmediato. Otras veces, permanecen ocultas bajo la tierra del tiempo, esperando las condiciones adecuadas para brotar. Pero brotarán. Ningún acto de bondad se pierde, ninguna palabra compasiva se desvanece, ninguna renuncia sincera queda sin fruto. La ley del karma es exacta como la gravedad. No falla, no olvida, no juzga, simplemente devuelve. El practicante budista que comprende esto comienza a actuar con atención. No porque tema las consecuencias, sino porque reconoce el poder creativo de cada instante. Entiende que sus manos, sus palabras y sus pensamientos son pinceles con los que pinta el paisaje de su destino. Esa responsabilidad no pesa, libera, porque ya no hay espacio para la resignación ni para la queja. Si todo depende de las causas que siembro, entonces puedo empezar a sembrar diferente. Y ahí comienza el arte de crear buena suerte, en la conciencia de que cada elección, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiarlo todo. En la vida diaria, esto significa vivir desde la coherencia, decir la verdad incluso cuando es incómodo,
cumplir las promesas, no aprovecharse de la debilidad ajena, tratar a los demás con la misma dignidad con la que deseamos ser tratados, evitar el daño innecesario, no mentir, no robar, no abusar. Estas reglas, que pueden parecer simples o morales, son en realidad fórmulas de armonía universal. Cada vez que las respetamos, alineamos nuestra energía con la del cosmos. Y cuando la energía se alinea, la suerte fluye sin esfuerzo. El Buda comparó la mente con un jardín, pero también comparó la vida con un campo fértil. El agricultor que siembra arroz no puede cosechar trigo. De igual modo, quien siembra acciones basadas en la codicia, la ira o la ignorancia no puede esperar paz, abundancia o alegría. Pero quien actúa desde la rectitud y la generosidad, incluso en silencio, incluso sin ser visto, inevitablemente cosechará bienestar. Puede que los frutos no lleguen de inmediato, pero llegarán en el momento exacto, porque el universo no olvida. Una de las enseñanzas más profundas del Buda es que el karma no es destino, sino movimiento. No estamos condenados por nuestras acciones pasadas, estamos invitados a transformarlas. Cada momento es una nueva oportunidad de sembrar causas diferentes. Esa es la verdadera libertad. No importa lo que hayas hecho, ni cuántos errores hayas cometido, lo que importa es lo que haces ahora. El presente es el terreno donde puedes plantar la semilla de una nueva suerte. En los textos antiguos hay un relato que ilustra este poder de transformación. Un hombre llamado Angulimala era un asesino temido, un bandido despiadado que había quitado la vida a muchos. Cuando conoció al Buda, intentó atacarlo, pero el maestro con calma lo miró a los ojos y le dijo: «Yo ya me he detenido, Angulimala. Detente tú también». Aquellas palabras penetraron tan profundamente en su corazón que Angulimala arrojó sus armas, se postró y pidió ser enseñado. Con el tiempo se convirtió en un monje ejemplar. Aunque su pasado estaba lleno de oscuridad, su nueva vida de compasión y servicio transformó su destino. Así funciona la ley del karma. No castiga, educa, no condena, ofrece oportunidades infinitas para rectificar. Cada acción correcta limpia el espejo del alma. A través de la práctica, el ego se disuelve poco a poco y la mente vuelve a su estado natural, clara, compasiva, sabia. En ese estado, actuar correctamente ya no requiere esfuerzo, porque surge de manera espontánea. Es como un río que fluye sin obstáculos, como una flor que se abre al sol sin preguntarse cómo hacerlo. Cuando alcanzamos ese nivel de conciencia, la buena suerte se convierte en una consecuencia inevitable. La vida nos sostiene, las puertas se abren, las personas adecuadas llegan, los desafíos se resuelven, no porque el mundo cambie, sino porque nosotros cambiamos. En el budismo, la acción correcta no es solo moralidad, es una forma de energía. Cada acto de bondad genera una vibración que modifica el entorno. Cuando ayudas a alguien, incluso en silencio, estás alterando la frecuencia del universo. Esa energía se multiplica, se expande y termina regresando a ti en formas inesperadas. Puede ser una oportunidad, una sanación, un encuentro, una revelación. Nada se pierde, todo se transforma. Por eso, los maestros enseñan que debemos actuar bien incluso cuando nadie nos observa. La intención pura es más poderosa que el reconocimiento externo. Un corazón sincero que da sin esperar nada a cambio se convierte en un faro que ilumina el camino de los demás. Y en esa luz, la fortuna se manifiesta. La buena suerte no es más que el reflejo de una vida vivida con pureza. El ego busca resultados inmediatos. Quiere recompensa por cada esfuerzo, gratificación por cada gesto. Pero el camino budista enseña paciencia. El karma florece en su propio tiempo, como una flor que no puede forzarse a abrir antes del amanecer. Si actúas correctamente, los frutos vendrán. No te corresponde decidir cuándo, solo sembrar con fe y continuar.
La impaciencia es una forma de duda, y la duda interrumpe el flujo natural de la abundancia. La acción correcta nace del amor, no del cálculo. La buena suerte surge cuando dejamos de actuar desde el miedo. Muchas personas hacen el bien esperando no sufrir, temiendo al castigo, buscando protegerse, pero el bien hecho desde el temor sigue siendo una acción condicionada. El bien verdadero nace de la comprensión, de la sabiduría que ve que todos los seres son uno. Ayudar a otro es ayudarse a sí mismo. Respetar la vida es honrar la totalidad. Cuando actuamos desde esa visión, el universo entero conspira a favor. Los monjes zen suelen repetir, haz lo correcto, aunque nadie lo entienda. Esta frase encierra una verdad profunda. Las acciones correctas no siempre son cómodas, ni populares, ni fáciles, pero tienen una fuerza silenciosa que trasciende el tiempo. Cada vez que eliges la rectitud sobre la conveniencia, estás construyendo un destino luminoso. No necesitas que el mundo lo reconozca, el universo ya lo ha registrado. El Buda enseñó que hay 3 puertas por las cuales fluye el karma: pensamiento, palabra y acción. Si cuidas esas 3, tu vida se llena de fortuna. Pensar bien, hablar bien, actuar bien. Esas son las 3 raíces de la suerte verdadera. Un pensamiento compasivo atrae circunstancias armoniosas. Una palabra amable sana heridas invisibles. Una acción justa cambia el curso del mundo. Esta es la alquimia del Dharma. Transformar lo ordinario en sagrado, lo pequeño en inmenso. Imagina que cada gesto que haces deja una huella luminosa en el tejido invisible del universo. Si siembras enojo, creas nubes que oscurecen tu camino. Si siembras paciencia, abres caminos de claridad. Si siembras amor, generas un campo magnético que atrae bendiciones. Así de concreta es la ley de causa y efecto. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Vivir de acuerdo con las acciones correctas también implica saber cuándo no actuar. A veces, la acción más sabia es el silencio, la pausa, la espera. El budismo enseña que la prisa es una forma de ignorancia, porque surge del deseo de controlar el resultado. Pero la acción correcta nace del discernimiento. No es reacción, es respuesta. Surge del equilibrio interior. Cuando actuamos desde la calma, incluso un pequeño movimiento puede tener un impacto profundo. Cada día, la vida nos ofrece miles de oportunidades para practicar este principio. No necesitamos grandes gestas ni heroísmos. A veces basta con escuchar con atención a alguien que sufre, con no responder al insulto, con ofrecer una sonrisa sincera, con reciclar un objeto, cuidar una planta, proteger un animal. Esas pequeñas acciones son oraciones vivas, son formas de participar en la armonía universal, y cada una de ellas se convierte en un ladrillo del templo invisible de nuestra fortuna. Los maestros dicen que la buena suerte sigue al corazón puro como la sombra sigue al cuerpo. No hay que perseguirla, solo caminar con rectitud. Si tus pasos son firmes y honestos, la vida te acompaña. Si te desvías por la codicia o el miedo, la suerte parece alejarse, pero no porque te haya abandonado, sino porque has dejado de moverte en su frecuencia. Volver al camino correcto es tan simple como volver a actuar con conciencia. Cuando observamos la vida desde esta perspectiva, comprendemos que nadie puede robarte tu suerte. Nadie puede darte ni quitarte lo que es fruto de tus propias causas. Esa comprensión libera de la envidia, del resentimiento y de la comparación. Si alguien tiene más, bendícelo. Si tú tienes menos, siembra más. El universo es justo en su profundidad. Cada uno recibe lo que ha preparado, ni más ni menos. Y si hoy el fruto no ha llegado, confía. El árbol está creciendo. El poder de las acciones correctas también reside en su capacidad de limpiar el pasado. No puedes cambiar lo que hiciste ayer, pero sí puedes equilibrarlo con lo que haces hoy. Un acto de bondad sincera
tiene la fuerza de 1000 errores redimidos. Por eso, en la práctica budista, la confesión y el arrepentimiento no son castigos, sino formas de purificación. Cuando reconoces tus faltas y decides actuar diferente, el universo responde de inmediato. Se abren caminos, se disuelven obstáculos, la energía vuelve a fluir. El verdadero practicante no busca acumular mérito por vanidad, sino por amor. Entiende que cada acción correcta beneficia a todos los seres. La buena suerte personal es solo una consecuencia secundaria. El propósito real es contribuir al equilibrio universal. Cuando vives con esa motivación, el universo te sostiene. No porque debas ser recompensado, sino porque te has convertido en parte consciente de su flujo. Actuar correctamente también implica responsabilidad con uno mismo. No se puede servir al mundo desde la autonegación o el sacrificio ciego. La acción correcta nace del equilibrio entre compasión hacia los demás y cuidado hacia uno mismo. El Buda decía que nadie que esté herido puede curar. Por eso, cuidar el cuerpo, descansar, meditar, alimentarse con atención, también son formas de acción correcta. No son egoísmo, son sabiduría. A medida que esta práctica se profundiza, la vida se vuelve simple. Ya no es necesario planear cada paso ni temer al destino. Sabes que mientras tus actos sean correctos, el universo se encargará del resto. La mente deja de preocuparse por el futuro y se enfoca en actuar bien ahora. Ese estado de presencia total es el terreno fértil donde florece la buena suerte. Cuando el corazón y las manos se alinean con la verdad, el destino se vuelve maleable. Lo que antes parecía imposible comienza a ocurrir sin esfuerzo. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te has convertido en canal de una energía superior. En ese estado, la fortuna fluye naturalmente. Las oportunidades llegan sin buscarlas. Los obstáculos se transforman en lecciones. Las pérdidas revelan su propósito. Todo adquiere sentido. Esa es la verdadera magia del budismo, la comprensión de que el milagro no está fuera, sino dentro de la conciencia despierta. Y esa conciencia se cultiva a través de acciones correctas, repetidas una y otra vez, hasta que la vida entera se convierte en una meditación en movimiento. Cada día tienes la posibilidad de crear tu destino. No necesitas esperar señales del cielo, ni depender del azar. Solo necesitas vivir con intención, con claridad, con bondad. Esa es la raíz de toda buena suerte, la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cuando esas tres dimensiones se unifican, el universo entero conspira para sostenerte. Al final, la acción correcta no es una obligación moral, es un acto de amor hacia la existencia. Es decir, sí al flujo de la vida, reconocer la interconexión de todo lo que es y participar en ella con respeto y sabiduría. Cuando entiendes esto, la buena suerte deja de ser un misterio y se convierte en una ciencia sagrada. Causas justas generan efectos luminosos. Por eso, si deseas cambiar tu destino, no busques amuletos ni fórmulas externas. Observa tus actos. Pregúntate en silencio. ¿Estoy creando armonía o confusión? ¿Estoy actuando desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy sirviendo al todo o solo a mi ego? Las respuestas a esas preguntas te mostrarán el camino hacia la fortuna verdadera. Y cuando actúas con pureza, sin buscar aplausos, sin esperar recompensas, descubrirás algo aún más grande que la buena suerte: la paz interior. Esa paz es la flor más alta del karma positivo, el fruto supremo de una vida vivida con conciencia. Porque al final, ¿qué mayor suerte puede existir que vivir en armonía contigo mismo y con el universo? Si este mensaje tocó tu corazón y sientes el deseo de seguir aprendiendo cómo transformar tu energía y tu destino desde las enseñanzas del Buda, te invito a suscribirte a este canal.
Aquí continuaremos explorando juntos el poder de la acción consciente, la serenidad interior y el arte de crear fortuna a través del despertar espiritual. El poder del desapego y la libertad interior. En las enseñanzas más profundas del budismo se encuentra una verdad que a muchos les resulta incómoda al principio, pero que contiene la clave para la verdadera fortuna y la paz. Todo sufrimiento nace del apego. El apego no es amor, ni compromiso, ni dedicación. Es la ilusión de que algo externo puede darnos estabilidad permanente. El Buda enseñó que mientras busquemos la felicidad en las cosas que cambian, estaremos condenados a la frustración. Por eso, el desapego no es renunciar a la vida, sino aprender a vivirla sin ser prisioneros de ella. Es la práctica más liberadora que existe y también la que más profundamente transforma el destino. Para el pensamiento común, la suerte se asocia con obtener, conseguir dinero, afecto, reconocimiento, seguridad, pero para el budismo, la suerte surge de soltar. La verdadera abundancia no llega cuando lo tenemos todo, sino cuando ya no necesitamos tenerlo todo para sentirnos completos. La mente apegada vive en el miedo, teme perder, teme no alcanzar, teme quedarse atrás. El miedo genera ansiedad, y la ansiedad bloquea el flujo natural de la energía vital. En cambio, una mente libre, desapegada, confía. No se aferra a resultados ni condiciones. Actúa con pureza, deja ir, y por esa razón las cosas le llegan con facilidad. El desapego no es frialdad ni indiferencia. No significa dejar de amar, sino amar sin cadenas. No significa renunciar al mundo, sino participar de él sin quedar atrapado en sus ilusiones. Significa reconocer que todo lo que surge está destinado a transformarse. Nada ni nadie nos pertenece, y nosotros no pertenecemos a nada ni a nadie. Las relaciones, las posesiones, los éxitos, incluso la salud y el cuerpo, son manifestaciones transitorias de una energía infinita que está en constante cambio. Comprenderlo profundamente es el primer paso hacia la libertad interior. El practicante budista aprende a mirar el mundo con la serenidad de quien sabe que todo pasa, no porque no valore, sino porque comprende que la impermanencia es la naturaleza misma de la existencia. Al aceptar esa verdad, deja de luchar contra la corriente de la vida, y en ese abandono consciente, paradójicamente, encuentra el poder, porque solo quien deja de aferrarse puede fluir con el ritmo del universo. Solo quien suelta el control puede recibir lo que realmente le corresponde. El desapego no se logra de un día para otro. Es un proceso silencioso, un trabajo interior que comienza con la observación. Observar cómo la mente se aferra a las expectativas, cómo crea dependencia emocional, cómo busca seguridad en lo externo. Ver ese movimiento sin juzgarlo ya es una forma de libertad. El Buda comparaba el apego con sostener una brasa ardiente, esperando que caliente sin quemar. Nos aferramos a personas, ideas, resultados, convencidos de que nos protegerán, cuando en realidad son las causas de nuestro sufrimiento. La paradoja del desapego es que al soltar, lo que es verdadero permanece. Cuando amas sin poseer, el amor florece. Cuando trabajas sin obsesionarte con los frutos, la creatividad se expande. Cuando ayudas sin esperar gratitud, la energía de la vida se multiplica. Pero cuando te aferras, lo que tocas se marchita, porque el miedo lo asfixia. Por eso los maestros dicen que el desapego es la forma más pura de amor. El budismo enseña que el apego surge del deseo mal entendido. El deseo en sí no es un enemigo. Es una fuerza natural que impulsa la evolución. Pero cuando el deseo se convierte en dependencia, cuando nuestra felicidad depende de su cumplimiento, entonces se convierte en sufrimiento. La mente apegada dice, solo seré feliz si esto ocurre. La mente libre dice, seré feliz, ocurra lo que ocurra. Esa diferencia lo cambia todo. La primera vive en tensión, la segunda en paz. Los monjes practican el desapego
no porque rechacen el mundo, sino porque buscan experimentar su esencia sin distorsión. Al renunciar a los excesos, descubren la abundancia en la sencillez. Al desprenderse de la necesidad de poseer, descubren que todo les pertenece. Al dejar de identificarse con el cuerpo y los pensamientos, descubren su naturaleza ilimitada. El desapego abre las puertas de una fortuna que no depende de la suerte, sino de la claridad interior. Cuando vivimos apegados, nuestra energía se dispersa. Nos dividimos entre el pasado y el futuro, entre el deseo y el miedo. Pero cuando soltamos, toda esa energía retorna al presente, y en el presente la vida fluye. Las oportunidades aparecen, las decisiones se vuelven claras, las coincidencias aumentan. No es magia, es el resultado natural de liberar el flujo vital. El apego crea resistencia, y la resistencia interrumpe el flujo de la fortuna. El desapego también nos libera del dolor del cambio. Cuando entendemos que todo es transitorio, dejamos de sufrir por las pérdidas. Lo que se va debía irse, lo que llega debía llegar. Cada etapa tiene su función. Esta comprensión no nos vuelve pasivos, sino sabios. Nos permite actuar desde la calma, sin la ansiedad de controlar lo incontrolable. Vivir desapegado no significa dejar que la vida te arrastre, sino remar con ella en lugar de remar contra ella. En el camino del desapego se aprende a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Lo esencial no puede perderse: tu conciencia, tu serenidad, tu compasión. Lo accesorio, todo lo demás, está destinado a cambiar. Quien confunde lo accesorio con lo esencial vive en angustia, porque lo que cambia parece desaparecer. Pero quien se ancla en lo esencial nunca se siente vacío, porque lo que realmente importa no puede destruirse. La práctica de la meditación es la escuela del desapego. Sentarse en silencio, observar la respiración, ver cómo los pensamientos surgen y se disuelven, cómo las emociones aparecen y se desvanecen. En esa observación surge una comprensión directa. Nada es permanente, ni siquiera el dolor. Todo lo que aparece, desaparece. Y al aceptar esa ley, el corazón deja de resistirse. Esa aceptación profunda es el núcleo del desapego. El Buda enseñó que el apego está en la raíz de los 3 venenos de la mente: el deseo, la aversión y la ignorancia. Deseamos lo que creemos que nos falta, rechazamos lo que creemos que nos amenaza e ignoramos la verdadera naturaleza de las cosas. El desapego disuelve esos 3 venenos al revelar la verdad. Nada nos falta, nada nos amenaza, y todo está en constante cambio. Esa visión trae una paz tan profunda que ya no se necesita tener suerte para sentirse afortunado. La dicha se vuelve natural. Desapegarse no es abandonar los sueños, sino dejar de identificarse con ellos. Puedes trabajar, amar, crear, servir, pero sin perderte en lo que haces. Cuando no te defines por tus logros, ni te hundes por tus fracasos, nada puede destruirte. El desapego te convierte en un observador activo. Participas en la vida, pero sin quedarte atrapado en ella. Vives intensamente, pero con ligereza. En la tradición zen se dice que la vida debe vivirse como sosteniendo una mariposa, con suavidad. Si aprietas demasiado, la matas. Si la sueltas del todo, se va. El desapego es ese punto medio perfecto: cuidar sin poseer, disfrutar sin depender, amar sin aferrarse. En ese equilibrio florece la verdadera fortuna. La mente desapegada no teme perder y por eso nunca pierde. Lo que debe quedarse, se queda. Lo que debe irse, se va. Y en ambos casos, hay paz. Cuando soltamos, abrimos espacio para que lo nuevo llegue. Muchas veces la vida no nos da lo que pedimos porque nuestras manos están llenas de lo viejo. Nos aferramos a relaciones, ideas, hábitos, incluso al dolor, pero el universo no puede llenar un recipiente que no está vacío. Soltar es crear espacio, y ese espacio, una vez libre,
Se convierte en el punto de encuentro entre lo que eres y lo que está destinado a ser. La mayoría teme al desapego porque confunde soltar con perder. Pero en realidad, soltar es ganar ligereza. Lo que se va nunca fue realmente tuyo, lo que permanece nunca podrá irse. El desapego no te deja vacío, te deja disponible, disponible para la vida, para el amor, para la plenitud. Es el estado más fértil que existe, porque solo una mente libre puede recibir la totalidad del presente. Los grandes maestros budistas vivían con casi nada, pero poseían todo. No porque acumularan bienes, sino porque no necesitaban nada para sentirse plenos. La verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en necesitar poco. Esa libertad interior es la fortuna más alta, porque no depende de circunstancias. Nadie puede quitarte la paz que nace del desapego. El desapego también nos enseña el arte de dejar ir personas. En la vida, todos los vínculos son maestros. Algunos llegan para enseñarte el amor, otros la paciencia, otros la resiliencia, pero ninguno está destinado a quedarse para siempre. Cuando alguien parte, por distancia, por tiempo, por destino, el corazón apegado se rompe, pero el corazón sabio agradece. Agradece por el tiempo compartido, por las lecciones aprendidas, por la huella dejada. Dejar ir no es olvidar, es honrar desde la libertad. El dolor del desapego se transforma en gratitud cuando comprendemos que nada nos es quitado, solo nos es devuelto a la fuente. La vida nos presta lo que necesitamos para aprender. Cuando el aprendizaje termina, lo que antes llamábamos pérdida se convierte en liberación. Desde esa perspectiva, cada final es un nuevo comienzo y cada despedida es una bendición disfrazada. Desapegarse también implica dejar ir el pasado. No puedes tener buena suerte si arrastras el peso de lo que ya fue. El pasado no existe más que como memoria. Aferrarte a él es como cargar una sombra. La energía que usas para sostener lo viejo te impide recibir lo nuevo. Por eso el budismo enseña a vivir con la mente del principiante, libre de juicios, libre de comparaciones. En esa frescura, la vida renace en cada instante. De igual modo, el desapego libera del futuro. El futuro es una ilusión tejida por el miedo y el deseo. Quien vive esperando la suerte, la posterga. Quien vive agradeciendo lo que es, la crea. La mente libre no vive en el mañana ni en el ayer, sino en el eterno ahora. Y en el ahora, todo lo que necesitas ya está presente. El desapego también se manifiesta en la forma en que tratamos nuestros pensamientos. Cuando los observamos sin aferrarnos, pierden su poder. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio abierto. Desde esa apertura surge la sabiduría intuitiva, la guía interior que nos conduce naturalmente hacia lo correcto. Cuando no estamos atados a nuestros miedos ni a nuestras opiniones, la vida misma se vuelve maestra. En el desapego florece la verdadera creatividad. El artista que no busca aprobación crea con autenticidad. El trabajador que no teme perder su posición trabaja con pasión. El buscador que no necesita alcanzar nada encuentra la iluminación. Todo lo grande surge del vacío, y el desapego es la puerta a ese vacío fértil donde la vida se reinventa. No hay buena suerte más profunda que la de una mente libre. Una mente desapegada no se quiebra ante el fracaso, ni se embriaga con el éxito. Permanece serena en la ganancia y en la pérdida, en la alabanza y en la crítica. Esa ecuanimidad es la raíz de la dicha duradera. El Buda lo expresó con claridad. Aquel que ha conquistado el apego, ha conquistado el sufrimiento. Y quien ha conquistado el sufrimiento, ha encontrado la fortuna más alta, la paz inmutable. Cuando la práctica del desapego se hace constante, la vida se vuelve liviana. No porque todo sea fácil, sino porque ya nada pesa.
Las emociones fluyen, los pensamientos pasan, las circunstancias cambian y tú permaneces en el centro, observando, comprendiendo, amando. Esa presencia silenciosa es el tesoro más grande. El desapego no se impone, se cultiva. Se alimenta de comprensión, de aceptación y de amor. No puedes forzar a tu mente a soltar, solo puedes mostrarle con paciencia que no necesita aferrarse. A medida que la conciencia crece, el apego se disuelve por sí solo como el hielo al sol. Y lo que queda es libertad pura. Esa libertad es la puerta a la verdadera abundancia, porque cuando ya no dependes de nada, todo te llega. Cuando no buscas, encuentras. Cuando no pides, recibes. Cuando no temes perder, el universo confía en darte más. Así opera el misterio del desapego. Cuanto más sueltas, más fluye hacia ti lo que es tuyo por derecho natural. Y entonces comprendes que la buena suerte no está en tener el control, sino en confiar en el orden invisible de la vida. El desapego es la fe silenciosa de quien sabe que el universo es sabio y que nada ocurre fuera de su momento perfecto. Vivir en desapego es vivir en paz con el cambio, con la pérdida, con la incertidumbre. Es mirar el mundo con el corazón abierto y decir, que sea lo que deba ser. Esa entrega no es rendición pasiva, sino cooperación consciente con la totalidad. Es actuar con dedicación, pero sin ansiedad. Es amar con profundidad, pero sin miedo. Es caminar con propósito, pero sin rigidez. En esa fluidez se encuentra la dicha suprema. Cuando sueltas, la vida te sostiene. Cuando confías, la suerte te acompaña. Cuando ya no necesitas, todo llega. Esa es la paradoja sagrada del desapego. Lo que dejas ir, vuelve transformado. Lo que intentas retener, se escapa. Por eso, el sabio sonríe mientras los demás se lamentan. Sabe que nada realmente se pierde. El desapego es el arte de confiar en la impermanencia, de mirar cómo todo cambia sin perder el equilibrio, de amar lo que se va sin querer detenerlo, de agradecer lo que llega sin querer retenerlo, y de reconocer que tú mismo eres parte de ese cambio constante. Cuando alcanzas ese estado, ya no hay azar, porque todo tiene sentido. La buena suerte se vuelve una expresión natural de tu equilibrio interior. Las circunstancias dejan de dominarte. Tú creas tu destino con serenidad, porque actúas desde la comprensión, no desde la carencia. El desapego te convierte en un canal limpio por donde fluye la energía del universo. Nada la bloquea, nada la interrumpe. Por eso, la fortuna parece seguirte donde quiera que vayas, pero en realidad eres tú quien la proyecta. Una mente libre de apegos irradia confianza, armonía y sabiduría, y esa vibración atrae todo lo que está en resonancia con ella. La libertad interior es la mayor riqueza que puede alcanzar un ser humano. Cuando no dependes de nada para sentirte en paz, te vuelves invencible. Ni la pérdida, ni el cambio, ni la muerte pueden perturbarte. Comprendes que eres algo más allá de todo eso, una conciencia que observa, eterna y silenciosa. Y desde ese lugar, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Una danza donde cada paso, incluso los más inciertos, tiene su ritmo, donde cada encuentro y cada despedida forman parte de una coreografía perfecta, donde cada acontecimiento es una oportunidad para soltar un poco más, amar un poco más, ser un poco más libre. Cuando entiendes esto, ya no temes al destino, porque sabes que no hay nada que temer. Todo lo que llega está destinado a enseñarte, y todo lo que se va está cumpliendo su ciclo. En esa comprensión desaparece la necesidad de controlar, y en esa entrega surge la buena suerte, no como un favor del universo, sino como una consecuencia natural de vivir en armonía con él. Si estas palabras resonaron en tu corazón y sientes el llamado a seguir profundizando en las enseñanzas del Buda para alcanzar libertad, serenidad y abundancia interior, te invito a suscribirte a este canal. Juntos continuaremos explorando cómo el desapego,
La sabiduría y la compasión transforman no solo la mente, sino el destino entero. Fluir con la vida, el camino hacia la verdadera fortuna. El Buda enseñó que resistir la realidad es la raíz del sufrimiento. En esa frase sencilla se resume una de las verdades más profundas y liberadoras del Dharma. La vida, por su naturaleza, está en movimiento constante. Nada permanece igual. Nada se detiene, nada puede ser contenido. Sin embargo, la mente humana, temerosa de la incertidumbre, intenta detener lo que fluye, controlar lo incontrolable, aferrarse a lo efímero. En ese intento de detener el río de la existencia, nace el dolor. El camino de la sabiduría, entonces, consiste en aprender a fluir. No a rendirse pasivamente, sino a moverse con la corriente de la vida sin luchar contra ella. Fluir con la vida no es renunciar al propósito, es alinearse con el propósito más alto, la armonía con la realidad tal como es. Cuando aprendemos a fluir, dejamos de oponernos al cambio. Comprendemos que la vida no nos ocurre, sino que ocurre a través de nosotros. Todo lo que llega, llega por una razón. Todo lo que se va, también. La buena suerte no pertenece a quienes fuerzan el destino, sino a quienes saben moverse con él. El practicante budista descubre que cuanto menos lucha, más milagrosamente todo se acomoda. No porque deje de actuar, sino porque actúa sin resistencia, desde un estado de profunda aceptación. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría, es comprender que la realidad no necesita nuestra aprobación para ser perfecta. Fluir con la vida significa confiar. Confiar en que hay un orden invisible que guía cada acontecimiento. Confiar en que incluso los desvíos son parte del camino. Confiar en que el universo no comete errores. Esa confianza no se construye con la razón, sino con la experiencia directa del silencio. Cuando la mente se aquieta, cuando el deseo se disuelve y la atención se centra en el presente, surge una sensación inconfundible de sincronía. Todo está en su lugar. Esa sensación es la verdadera buena suerte. Vivir en paz con el momento. El budismo enseña que lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. La vida es como un río. Si intentas detenerlo con tus manos, te cansarás y terminarás frustrado. Pero si te sumerges y permites que su corriente te lleve, descubrirás que no hay nada que temer. El río no va contra ti, tú eres parte del río. Cada acontecimiento, incluso los que parecen adversos, te conduce hacia el mar de tu propio despertar. El practicante que ha comprendido esto vive en un estado de calma profunda. No necesita predecir ni controlar, solo escuchar. Su vida se vuelve una danza entre la acción y la entrega. Actúa cuando es el momento de actuar. Espera cuando es el momento de esperar. Y sufre menos porque ha aprendido a confiar en la sabiduría de la existencia. En el Zen se dice que cuando caminas, simplemente camina. Cuando comes, simplemente come. Cuando meditas, simplemente medita. En esa simplicidad hay una fuerza infinita. Fluir con la vida también implica soltar la necesidad de entenderlo todo. La mente busca explicaciones, pero la vida no se reduce a conceptos. Hay momentos en los que solo queda sentir, observar, permitir. No todo tiene que ser comprendido para ser aceptado. A veces, los eventos más dolorosos esconden bendiciones que solo se revelan con el tiempo. Cuando dejamos de exigir respuestas y abrimos el corazón al misterio, la vida se vuelve más liviana. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, el sabio pregunta, ¿para qué? Esa simple diferencia cambia el destino. Cuando aceptas fluir, los obstáculos dejan de ser enemigos. Se convierten en instructores. Cada dificultad revela una parte de ti que necesitaba ser purificada. Cada pérdida te enseña a soltar. Cada retraso te enseña paciencia. Cada final te prepara para un nuevo comienzo.
La buena suerte, desde la visión budista, no es una secuencia de éxitos, sino la capacidad de transformar cualquier situación en sabiduría. Fluir con la vida también significa vivir sin rigidez. La rigidez pertenece a la mente controladora, que teme al cambio y se aferra a los planes. Pero la vida rara vez sigue nuestros planes. El sabio no se opone al cambio, se adapta a él como el bambú que se inclina ante el viento sin quebrarse. Esa flexibilidad mental y emocional es una de las fuentes más poderosas de fortuna, porque quien no se quiebra puede prosperar incluso en medio del caos. El Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando queremos que la realidad sea diferente de lo que es. Cuando llueve, deseamos sol. Cuando llega la noche, ansiamos el día. Cuando algo termina, nos aferramos al pasado. Esa resistencia constante nos roba energía y claridad. Pero cuando aprendemos a fluir, dejamos que la vida sea como es. Si llueve, dejamos que llueva. Si llega la noche, descansamos. Si algo termina, agradecemos. Y en esa aceptación, la mente se relaja, el corazón se abre y la suerte empieza a manifestarse naturalmente. Fluir no significa ser pasivo. El budismo no enseña a quedarse de brazos cruzados ante la injusticia o el dolor. Fluir significa actuar desde la claridad, no desde la reacción. Significa responder al momento presente sin cargar el peso del pasado ni la ansiedad del futuro. El sabio no huye del mundo, pero tampoco se deja arrastrar por él. Es como el agua, se adapta a cada forma, se mueve con suavidad, pero con el tiempo puede esculpir incluso la piedra más dura. En la vida moderna, muchas personas confunden actividad con progreso. Se llenan de tareas, de metas, de expectativas, creyendo que cuanto más se esfuerzan, más lograrán. Pero el esfuerzo sin conciencia crea tensión, y la tensión bloquea el flujo natural de la existencia. Cuando uno aprende a fluir, actúa sin esfuerzo. No porque no trabaje, sino porque su acción está en armonía con la vida. Como el artista que pinta sin pensar en el resultado, como el músico que toca sin preocuparse por la perfección, como el monje que medita sin buscar iluminación. La acción se vuelve meditación y la meditación acción. Fluir con la vida es aceptar que no todo depende de ti. La mente egocéntrica cree que puede controlar los resultados, pero el universo no obedece a la voluntad individual, sino a un orden más vasto. Cuando sueltas la necesidad de controlar, descubres algo sorprendente. Las cosas empiezan a salir mejor. Las personas adecuadas aparecen, las decisiones se aclaran, los tiempos se alinean. La resistencia crea fricción, la entrega crea sincronía. Esta actitud de entrega no significa desinterés, sino sabiduría. Implica reconocer que hay un momento perfecto para todo. El árbol no florece en invierno, ni el río se apresura al mar. Todo tiene su ritmo, y la impaciencia solo genera sufrimiento. Quien confía en el tiempo del universo nunca se desespera. Sabe que cada demora tiene su razón, que cada espera está gestando algo invisible. Esa fe silenciosa es una de las mayores fuentes de fortuna, porque quien confía vive en paz. Fluir con la vida también es aprender a escuchar. Escuchar tu cuerpo, tu intuición, los signos del entorno. El universo siempre está hablando, pero la mente ruidosa no lo oye. A veces, una enfermedad, un sueño, una casualidad, una palabra, contienen el mensaje que necesitamos. Pero solo quien está atento puede recibirlo. La atención plena no es solo una práctica de meditación, es un modo de estar en el mundo. Cuando estás presente, ves con claridad lo que antes pasaba inadvertido, y esa claridad es la puerta a la buena suerte. El practicante que vive en flujo no se aferra al éxito ni teme al fracaso. Sabe que ambos son parte del ciclo natural. Cuando llega el éxito, lo disfruta sin apego. Cuando llega el fracaso, lo contempla sin desesperación. En ambos ve una enseñanza.
Esta actitud disuelve la montaña rusa emocional en la que vive la mayoría. La estabilidad interior reemplaza a la inestabilidad externa y la paz se vuelve constante. El secreto del flujo está en la ecuanimidad. Ser ecuánime es mantener el equilibrio en medio del cambio. No significa ser indiferente, sino estar centrado. Cuando todo se derrumba afuera, la mente entrenada en la ecuanimidad permanece firme, no porque ignore lo que pasa, sino porque sabe que todo pasará. La fortuna de quien vive en equilibrio no depende del entorno, sino de su estado interior. Fluir con la vida es también un acto de humildad. Es reconocer que no somos el centro del universo, sino parte de un orden mayor. Es dejar de imponer nuestra voluntad al mundo y empezar a cooperar con él. Cuando hacemos las paces con la realidad hace las paces con nosotros. Y entonces, lo que antes parecía azar se convierte en sincronía, y lo que antes parecía caos se revela como perfección. El ego, en su ignorancia, quiere controlar todo, quiere forzar los resultados, ganar discusiones, dominar el tiempo. Pero cuanto más lo intenta, más sufre, porque la vida no puede ser dominada, solo comprendida. Y esa comprensión no se logra con lucha, sino con observación. El ego vive en la tensión, la sabiduría en la rendición. Rendirse a la vida no es perder, es ganar libertad, es dejar de ser prisionero del miedo y convertirse en parte del flujo de la existencia. El Buda decía que la mente es como el cielo. Los pensamientos son nubes que vienen y van, pero el cielo permanece. Cuando te identificas con las nubes, vives en tormenta. Cuando recuerdas que eres el cielo, nada puede perturbarte. Fluir con la vida es recordar constantemente esa verdad. Eres parte del flujo, pero también el espacio que lo contiene. Cuando comprendes eso, la buena suerte se vuelve constante, porque ya no dependes de las circunstancias para sentirte en armonía. En la práctica diaria, fluir con la vida significa aceptar el presente en su totalidad. Si llega el silencio, abrázalo. Si llega la soledad, escúchala. Si llega la tristeza, siéntela sin miedo. Cada emoción trae un mensaje. Cada experiencia tiene una función. Cuando no las resistes, te enseñan. Cuando las reprimes, te enferman. Por eso, el sabio no huye de sus emociones, las observa hasta que se disuelven. Esa aceptación las transforma en energía pura, en comprensión, en compasión. Fluir también es vivir sin máscaras, ser honesto contigo mismo y con el mundo, no intentar aparentar lo que no eres. No forzar roles, no fingir sentimientos. La autenticidad es el estado natural del ser que ha dejado de luchar por encajar. Cuando vives desde la verdad, atraes personas y circunstancias que vibran en esa misma frecuencia. Esa autenticidad es magnética. Abre puertas, crea conexiones, genera fortuna. A medida que aprendes a fluir, descubres que la vida no está contra ti, sino que siempre te ha estado guiando. Lo que antes considerabas errores eran desvíos necesarios. Lo que antes llamabas pérdidas eran liberaciones. Lo que antes veías como finales eran comienzos disfrazados. Desde esa comprensión ya no culpas al destino ni te lamentas, simplemente agradeces, y en esa gratitud la energía del universo se multiplica. Fluir no significa que todo será fácil, significa que incluso cuando es difícil no pierdes la paz. La diferencia entre quien sufre y quien comprende no está en las circunstancias, sino en la actitud. El sabio atraviesa las tormentas con la calma de quien sabe que después del trueno siempre llega el silencio. Vive en armonía con el ritmo del mundo, y por eso la buena suerte lo acompaña. Fluir con la vida también implica aprender a moverse al ritmo del corazón. La mente calcula, pero el corazón sabe. El corazón no se rige por la lógica, sino por la sabiduría del instante. Escuchar al corazón no es seguir el deseo ciego, sino percibir la vibración del camino correcto.
Cuando aprendes a confiar en esa voz interior, las decisiones se vuelven claras. Lo que parecía incierto se revela como evidente. Esa guía interna es el flujo del universo dentro de ti. El budismo enseña que cuando dejas de buscar, encuentras. Cuando dejas de correr, llegas. Cuando dejas de desear, todo te llega. Este aparente misterio es en realidad una ley espiritual. La resistencia bloquea, la rendición libera. Mientras la mente lucha, el corazón espera. Y cuando el corazón toma el control, la vida fluye sin esfuerzo. Fluir con la vida es vivir con ligereza, no cargar con más de lo necesario, no acumular peso mental ni emocional. Es viajar por la existencia como el viajero que lleva solo lo esencial: conciencia, compasión, presencia. Todo lo demás es carga inútil. El exceso de expectativas, recuerdos y deseos impide moverse libremente. La fortuna ama a las almas ligeras, porque solo ellas pueden moverse al ritmo del universo. En el Zen, el maestro Dogen decía: fluir como el agua, asentarse como la montaña. Esta frase contiene la síntesis perfecta del equilibrio espiritual. Ser flexible en lo externo y firme en lo interno. Adaptarte al cambio sin perder tu centro. Esa combinación de fluidez y estabilidad es el sello de la verdadera madurez espiritual. Cuando la posees, ya no buscas suerte, te conviertes en ella. El flujo de la vida siempre te lleva donde necesitas estar, aunque tu mente no lo entienda. A veces te empuja hacia la soledad para que te encuentres contigo mismo. A veces te lleva hacia el caos para que aprendas orden. A veces te deja sin nada para que descubras lo que realmente importa. Si confías, todo se vuelve enseñanza. Si resistes, todo se vuelve sufrimiento. Fluir con la vida no es olvidar tus sueños, sino no convertirlos en prisiones. Puedes tener metas, pero sin obsesión. Puedes aspirar, pero sin ansiedad. Cuando haces lo mejor que puedes y luego sueltas, el universo completa la obra. Quien fuerza, agota su energía. Quien confía, recibe ayuda invisible. Por eso, los sabios parecen tener buena suerte, porque han aprendido el arte de actuar y dejar ir. Cuando vives en flujo, ya no temes perder el control, porque comprendes que nunca lo tuviste. El control es una ilusión del ego. La vida se gobierna sola, y lo hace con una inteligencia infinitamente más grande que la humana. Tu tarea no es dirigir el río, sino mantenerte despierto mientras fluyes con él. En esa conciencia despierta, todo cobra sentido, incluso lo que antes parecía caótico. El practicante que vive en armonía con la vida se vuelve imperturbable. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Sabe que lo que hoy duele mañana se convierte en fuerza. Sabe que todo pasa, incluso el dolor. Sabe que resistir es inútil y que aceptar es poder. Esa sabiduría lo vuelve invencible. Y cuando alcanzas ese estado, la buena suerte deja de ser algo que se espera y se convierte en un estado del ser. Porque ya no dependes del azar para sentirte en paz. La fortuna te acompaña porque tú mismo te has convertido en ella, en calma, en aceptación, en confianza. Fluir con la vida es fluir con el universo. Y quien fluye con el universo jamás está solo ni perdido. La vida se vuelve un maestro perfecto cuando dejamos de imponerle condiciones. Nos enseña, nos corrige, nos moldea. Cada día, en cada detalle, hay una lección. El que fluye la aprende, el que resiste la repite. Aprender a fluir es aprender a aprender. Es dejar que la existencia te guíe hacia tu propio despertar. Y así, sin buscarlo, todo comienza a encajar. Las piezas que parecían dispersas encuentran su lugar. Las heridas se cierran, las dudas se disipan, el corazón se expande. Comprendes que siempre estuviste sostenido, que la vida nunca te traicionó, que todo lo que ocurrió fue necesario para traerte hasta aquí. En ese instante, el sufrimiento se disuelve
y solo queda gratitud. Esa gratitud silenciosa es la señal de que has aprendido a fluir. Ya no pides que la vida cambie, agradeces porque es perfecta tal como es. Y en ese agradecimiento la energía se eleva, las puertas se abren, las bendiciones llegan. La buena suerte no viene de afuera, sino del interior de quien ha hecho las paces con el presente. El Buda dijo: aquellos que fluyen con la vida no necesitan temer el futuro. Esa es la esencia del camino. Cuando fluyes, la vida se convierte en un espejo claro. Lo que antes parecía injusto se revela como compasión, lo que parecía pérdida se revela como liberación, y entonces entiendes que nunca hubo nada que temer, porque la vida misma siempre fue tu aliada. Si has sentido esta enseñanza en tu corazón y deseas seguir caminando en el sendero del Dharma, aprendiendo a vivir en equilibrio, en gratitud y en armonía con la existencia, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguiremos explorando juntos cómo fluir con la vida es, en realidad, la forma más alta de crear buena suerte y encontrar la verdadera paz interior.